Y primero que PCR. José María. Sí. Digo que podéis empezar ya. Sí, ¿Robles? Muy bien. Sí, mira, bueno, pues nada, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por venir y por asistir. Yo sé que es complicado entre guardias y la cantidad de tiempo que le dedicamos al sistema. Además, coger una hora de la tarde para seguir formando, ¿no? Pero yo creo que esta charla es realmente interesante porque está dado por una compañera que es Robledo Ávila, es compañera mía desde hace 4 años en la urgencia del Virgen del Rocío. Y creo que es realmente completa porque Robledo nos aporta la experiencia como médica de urgencia y como alergóloga. Robledo lleva trabajando más de 10 años en la urgencia del Virgen del Rocío y a la vez también atiende a pacientes dentro del servicio de alergología del Virgen del Rocío. Es experta en asma además y una increíble persona también y compañera. Así que nada, nos va a contar un poco cómo debe de ser una atención al paciente en urgencia para que el paciente sea tratado de una forma correcta cuando ella lo reciba en la consulta, ¿vale? Pues nada, Robledo, adelante, preciosa. Bien. Pues muchas gracias, Ángela, por la presentación, sobre todo por lo de personas, que al final es lo mejor, pues ser buenas personas, ¿no? Ante todo. Y bueno, pues muchas gracias también a los coordinadores del curso por haber contado conmigo a la hora de pensar en qué hablar a alguien de asma, ¿no? Que la verdad es que pues, a mí es un tema del que me encanta hablar. Así que bueno, voy a empezar y espero que os guste y que todas las dudas que vayan surgiendo pues me las podáis preguntar. Yo ahora voy a parar la imagen y voy a poner la presentación y después pues volveré a poner la imagen otra vez, ¿vale? A ver, no sé lo que pasa. ¿Me escucháis bien, verdad? Bueno, pues cuando... Ay, no sé por qué no pasa. Ahora. Pues cuando me encargaron este tema, la verdad es que como alergóloga que hace urgencias que soy, pues la primera pregunta que se me vino a la mente es realmente cuál es el rol de los servicios de urgencia en el manejo del asma, ¿no? Y qué aspectos pues, podíamos mejorar en el servicio de urgencias, ¿no? Pues para empezar, pues vamos a hablar de la definición de esto, más o menos el guión que voy a llevar a lo largo de la charla, ¿vale? Y hablaremos pues definición de asma, del concepto de gravedad, etc. El asma es un síndrome clínico con diversos fenotipos que comparten pues, manifestaciones clínicas similares, pero con muy diversa etiología. Hay de etiología alérgica, no alérgica, asma eosifílico, y que se define pues, como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Y lo de enfermedad inflamatoria es muy importante. Porque vamos a ver que después uno de los errores más graves en el tratamiento del asma que se comete es no tratarlo con fármacos antiinflamatorios y en cuya patogenia pues, intervienen pues, diversas células, mediadores de la inflamación, factores genéticos y que cursa pues, clínicamente con una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, que es lo característico del asma y que lo diferencia del EPOC y que puede ser parcialmente reversible bien por la acción medicamentosa o bien por la acción pues, de diversos fármacos. En cuanto al concepto de gravedad del asma, la gravedad del asma es una propiedad intrínseca de la enfermedad que refleja pues, la intensidad del proceso, implicando pues, tanto el grado de severidad de la enfermedad como la respuesta al tratamiento. Así que para clasificar la enfermedad, el asma, paradójicamente, se hace cuando el paciente está con tratamiento de mantenimiento, a diferencia con otras enfermedades que se clasifican pues, según el estadio en el que llega o en el que inicia los síntomas. Aquí, normalmente, para clasificar la gravedad del asma, se hace cuando el paciente ya tiene un tratamiento de mantenimiento, ¿vale? Y tradicionalmente se clasifica, ya como ya os digo, en función de las necesidades de tratamiento y tradicionalmente se clasifica en intermitente y después persistente, leve, moderada o grave.
Este cuadro, aunque parece muy complejo, tenemos eso, intermitente, persistente, leve, moderada o grave, y aunque parece muy, muy complejo, yo siempre tengo la regla como de los dos, ¿no? Todo lo que es menor a 2 días a la semana, o sea, menos de 2 días de síntomas diurnos, menos de 2 veces al mes de síntomas nocturnos, menos medicación de alivio, menos de 2 días a la semana, va a ser intermitente, y todo lo que es o más de 2 días a la semana o más de 2 veces al mes, por ejemplo, en el caso de los síntomas nocturnos, pues va a ser persistente, y ya pues la diferencia entre leve, moderada o grave es que en el persistente va a ser 2 veces a la semana o al mes, y en la moderada y en la grave van a ser los síntomas casi a diario. Esas son las diferencias fundamentales. Tengo problemas con el ratón, pero se escucha una música. No sé. En cuanto a la clasificación de gravedad del asma, ya hemos dicho que habría que hacerla cuando el paciente está con el tratamiento. Por lo tanto, vemos aquí en este cuadro que la gravedad del asma se clasifica pues, los escalones clásicos de la GINA o de la GEMA, que sabemos que uno hace 5 escalones y otro 6 de tratamiento. Pues el intermitente sería el escalón 1, y el persistente, el persistente leve, moderado, grave, el escalón 2, 3, 4 o 5 o 6 respectivamente. Con respecto al concepto de control del asma, el control del asma es el grado en el que las manifestaciones de asma están reducidas al máximo o están ausentes debidas al tratamiento, reflejando en buena medida lo bien o lo mal que está siendo tratado el paciente, ¿no? Aunque el término de control es muy, muy amplio, clásicamente se divide entre asma bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada. Es decir, que al asma hay que ponerle como varios apellidos, y además de definir si es o intermitente o persistente, y dentro de persistente los distintos grados, leve, moderada o grave, pues hay que decir si está bien controlada o no con el tratamiento de mantenimiento. Y en la práctica pues se evalúa, como siempre, pues por la presencia o ausencia de síntomas, el uso de medicación de rescate, el número de exacerbaciones y por supuesto por las pruebas de función pulmonar. Pero ya os adelanto que siempre vamos a tomar como paradigma de un mal control del asma el uso de más de 3 veces a la semana del uso del salbutamol, del inhalador de rescate. Eso es un marcador de mal control y predictor de riesgos de ataques de asma y de mortalidad. ¿Y cómo de bien está controlado el asma en España? Es decir, el asma mal controlado es algo frecuente, poco frecuente. Pues resulta que llama mucho la atención que cuando se hacen los estudios solo un 3,6% de los pacientes asmáticos está bien controlado. Este dato es muy, muy relevante. Y además, si vemos en los distintos escalones de gravedad, escalón 1, escalón 2, escalón 3, pues en todos estos escalones vemos que el asma está mal controlada en todos los escalones, efectivamente más en el asma grave, pero sin embargo vemos que hasta en el intermitente, hasta el 52,4% de los pacientes está mal controlado, con lo que es importante pues intentar controlar bien el asma con un buen tratamiento de mantenimiento. Según los criterios de la GEMA, un paciente controlado no debería tomar más de 2 envases de salbutamol. Multiplica por 2 el riesgo de visitas a urgencias y de hospitalizaciones. La excesiva dependencia del salbutamol a expensas de una terapia de control con corticoides inhalados está asociado, por tanto, a un incremento de la mortalidad y como resultado de todo esto, un tratamiento insuficiente de la mortalidad. Es decir, conforme aumenta el uso de los dispositivos de salbutamol, aumenta de forma exponencial la mortalidad por asma. Y aquí viene
a tomar relevancia qué es el asma grave no controlada. Pues el asma grave no controlada se define como la enfermedad asmática que está mal controlada a pesar de recibir un tratamiento con una combinación de glucocorticoides sistémicos y de broncodilatadores a dosis elevadas en el último año, o bien incluso con glucocorticoides orales durante al menos 6 meses del mismo periodo. Y la falta de control pues siempre viene determinada pues, por lo mismo, por criterios clínicos, por exacerbaciones graves, alteraciones de las pruebas funcionales respiratorias, que muestran delimitación crónica al flujo aéreo, que en este caso, en el asma grave, pues esa limitación crónica, esa limitación del flujo aéreo se vuelve crónica a diferencia con los otros estadios en que lo define su reversibilidad. ¿Y cómo de frecuente es el asma grave en España? Pues resulta que hasta un 3,9% de los pacientes con asma desarrollan un asma grave no controlada. El concepto de exacerbación asmática es el concepto más importante que vamos a tener, que vamos a tratar en las urgencias. Las exacerbaciones, agudizaciones, ataques, crisis, llámelo, no hay consenso a la hora de llamarlo de una manera, cada uno lo puede llamar de una manera. A mí la que más me gusta es exacerbación, no son más que episodios de empeoramiento de la situación basal del paciente que requieren pues, modificaciones en el tratamiento. Insisto en esto, que requieren de modificaciones en el tratamiento, es decir, las exacerbaciones de asma van a llegar o bien a atención primaria o bien a las urgencias. Y es muy importante que de esta charla o de esto nos quede claro que una vez que un paciente llega con una exacerbación asmática hay que hacer ciertas modificaciones en el tratamiento, porque o bien el paciente no estaba haciendo bien el tratamiento que tenía puesto o ese tratamiento ha sido insuficiente porque ha desencadenado una crisis, ¿vale? Como identificadores de la exacerbación, pues vamos a tener cambios en los síntomas, cambios en la función pulmonar y cambios en la necesidad de medicación. Sobre todo hay que preguntar al paciente pues, qué medicación estaba haciendo de mantenimiento, si la estaba haciendo de forma fija, si la estaba haciendo de forma intermitente o si la estaba haciendo como bien le viene, porque los asmáticos son así, y el uso de la medicación de alivio, si ha aumentado el uso de la medicación de rescate en los últimos días. Y resulta que 1 de cada 3 pacientes con asma sufre a lo largo de su vida algún ataque grave de asma. Los pacientes asmáticos están en riesgo de sufrir un ataque de asma independientemente del nivel de su gravedad. Vemos que está claro que es mucho más frecuente, hasta un 63% en el asma grave mal controlado, pero vemos que ocurre en todos los estadios. Fijaros aquí que me llama mucho la atención que en los estadios iniciales, es decir, en el asma intermitente y en el asma persistente leve, hasta casi un 30% de los pacientes sufren crisis de asma o ataques de asma, ¿vale? Uy. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener una exacerbación de asma? Pues aunque son muchos más, porque son variaciones en el ACT, cuestionarios de calidad de vida y todo eso, eso en urgencias realmente no lo vemos. En urgencia, pues la mayoría lo que vamos a ver es, lo que vamos a tener que preguntar, sobre todo en la historia clínica, es por antecedentes de exacerbaciones, es decir, más de una exacerbación grave en el último año o historia de asma de riesgo vital, que ahora lo veremos lo que es. Predispone a tener exacerbaciones la no utilización de esteroides inhalados, la ausencia por ausencia de prescripción o porque el paciente no se los toma o por errores en la administración del dispositivo. Y otro de los factores que con diferencia predispone a la aparición de exacerbaciones es el uso excesivo de la medicación de rescate, de salbutamol, en monoterapia. Más de 3 inhaladores al año, es decir, el uso de más de 3 dispositivos al año ya predispone a tener crisis de asma grave, y más de 2 inhalaciones al día de salbutamol igualmente predisponen a tener crisis de asma grave. Por tanto, volvemos a ver que el uso de 3 o más dispositivos al año, como acabo de decir, multiplica por 2, tanto en niños como en adultos, el riesgo de visitas a urgencias y de hospitalizaciones.
la excesiva dependencia al salbutamol, más de 12 o más envases al año, se asocian claramente con un incremento de la mortalidad. Y con todo esto, resumir que el salbutamol, fijaros que es el 7º medicamento más vendido en España, por encima de muchos fármacos que a ustedes pueden aparecer como imposible, por encima del omeprazol, de algunos AINES. Y hasta el problema real es que tampoco podemos hacer un seguimiento de cuánto sacan los pacientes de salbutamol, porque hasta el 40% del salbutamol se adquiere en farmacias sin receta, con lo que es un poco difícil pues controlar eso. ¿Y qué sucedería si de repente tuviésemos algún marcador que nos indicase cuándo está empezando a empeorar, por ejemplo, algún indicador como puede ser el aumento del uso del inhalador de rescate, y en ese momento introdujéramos corticoides inhalados? Es decir, introdujéramos, cuando empieza a descompensarse el paciente, un tratamiento antiinflamatorio para tratar la inflamación, porque recordamos que el asma es un proceso inflamatorio crónico. Entonces, pues, ¿qué ocurriría? Pues que si vemos que estos son la curva de la crisis y del uso de salbutamol, los síntomas nocturnos y el uso del salbutamol en rojo, pues resulta que si 3-4 días previos al empeoramiento de los síntomas introducimos un corticoide inhalado, vemos que el uso de SABA disminuye y que disminuyen también los síntomas nocturnos. Por lo tanto, y de aquí surge pues, el tratamiento, o sea, la terapia MART. La terapia MART, que va a ser utilizar un corticoide, o sea, una combinación, un corticoide inhalado con formoterol, tanto de mantenimiento como de rescate. ¿Y por qué? Pues porque esto va a hacer que disminuyan las exacerbaciones y se produce además o sea, disminuye la posibilidad de deterioro de la función pulmonar a largo plazo. Por tanto, resumiendo, el tratamiento de mantenimiento y de rescate antiinflamatorio, y repito, antiinflamatorio con corticoide inhalado, es el tratamiento preferente para los pacientes con asma moderada a grave. Esto supone un cambio importante de la GINA y de la GEMA en los últimos años, porque ya no solo lo recomienda como tratamiento, sino que lo recomienda como inhalador de rescate. Es decir, el cambio de concepto es que hasta ahora utilizábamos pues, dosis bajas o dosis medias o dosis altas de corticoide inhalado junto con el LABA como tratamiento de mantenimiento, pero siempre de rescate poníamos el salbutamol. Ahora, de rescate, hay que añadir un corticoide a dosis baja y un broncodilatador. Es decir, damos una dosis hecha de antiinflamatorio porque estamos en una crisis y broncodilatamos. ¿De acuerdo? Y ese es uno de los cambios más importantes. Por tanto, el informe de estrategia de la GINA de 2019 representa el cambio más importante en el manejo del asma en los últimos 30 años. La GINA en 2019 dice que por razones de seguridad, y esto es muy importante, lo más importante de toda la charla quizá, la GINA ya no recomienda el tratamiento con salbutamol en monoterapia, es decir, ningún paciente se nos debe ir de una consulta de atención primaria, ni de urgencia, ni de una consulta de neumología, ni de alergia con salbutamol solo. GINA recomienda que todos los pacientes, tanto adultos y adolescentes con asma, deberían recibir un tratamiento que contenga corticoides inhalados para reducir tanto el riesgo de agudizaciones como para controlar sus síntomas y evitar el deterioro de la función pulmonar a largo plazo. Y, como os digo, esto representa el cambio más importante en el tratamiento de los últimos 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos aquí los escalones de tratamiento, otro de los cambios más importantes que se producen es que en el asma intermitente ya tampoco se recomienda el salbutamol como monoterapia. Hay que hacer un tratamiento con un corticoide inhalado a dosis baja y formoterol. ¿De acuerdo? O en el caso de que queramos poner salbutamol, hay que decirle al paciente que cuando use el salbutamol, use el corticoide que tiene prescrito. Pero claro,
Lo que pasa es que es mucho más fácil y aumenta la adherencia al tratamiento. Cuantos menos dispositivos tenga que llevar el paciente, mucho mejor. ¿De acuerdo? Y alguien se estará preguntando por qué siempre digo un corticoide inhalado y no digo nombre y digo formoterol. Pues porque el formoterol es un broncodilatador de acción prolongada, pero su rapidez de inicio es igual que la del salbutamol, es decir, inicia su acción a los 10-15 minutos, igual que el Ventolin, igual que el salbutamol, perdón. Entonces, por eso se puede usar tanto en la crisis como de mantenimiento, porque su inicio de acción es rápido y cubre, y sin embargo, pues es de larga duración, 12 horas, ¿de acuerdo? Por eso hay que usar siempre un corticoide inhalado asociado al formoterol, no a otro broncodilatador de acción larga porque no tiene ese efecto de acción rápido, ¿de acuerdo? Y otro de los cambios más importantes que se producen tanto en la gina como en la gema es que se recomienda el formoterol, o sea, el formoterol con dosis bajas de corticoide de rescate, mientras que antes no se recomendaba, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es vuelvo a lanzar la pregunta, ¿cuál es el rol de los servicios de urgencia en el manejo del asma? ¿Qué aspectos podemos mejorar? Pues yo pienso que en el área de urgencia lo que más vemos con diferencia es la exacerbación asmática. Estoy convencida de que todos tratamos perfectamente lo que es la exacerbación asmática allí, una vez que el paciente está allí, es decir, poner broncodilatadores, poner corticoides, pero quizás pues a veces pues, nos perdemos un poco a la hora de ajustar el tratamiento con vistas al alta, porque realmente la medicina de urgencia y la atención primaria pues es muy difícil, porque hay que saber muchas cosas de muchas patologías, no solo de una cosa o de una patología si te dedicas a ver solo una patología, ¿no? Entonces, pues es importante pues, llevarse pues, 4 pinceladas que nos ayuden a recordarlas rápido. En cuanto a la anamnesis en urgencia, pues hay que hacer una serie pues, de preguntas clave que nos permitan pues, diagnosticar rápido al paciente, es decir, pues, una historia clínica breve, con un examen físico correcto y sobre todo pues, hacer ciertas preguntas claves, como por ejemplo, pues, ¿qué inhalador de mantenimiento hace usted? ¿O cuántas veces ha utilizado usted el inhalador de rescate o el salbutamol en los últimos días? ¿Con qué frecuencia lo usa por la noche? ¿Si lo usa a diario? ¿Cuántas veces lo usa al día? Y por supuesto, pues por otro, pues si hay una posible sobreinfección o posibles desencadenantes, pues por ejemplo, pues si la crisis de asma viene propiciada porque se ha tomado una aspirina o un ibuprofeno, que sería pues una enfermedad respiratoria exacerbada por AINE, o si porque ha salido al campo en plena primavera y ha estado en contacto con olivos, ¿no? El desencadenante pues también es importante y eso todo lo vamos a ver en la anamnesis, pero sobre todo en la anamnesis debe de venir recogido pues igual que, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, pues vemos cuántos días lleva asfixiándose, si ha aumentado el uso de Seguril o no, pues aquí hay que poner el uso del inhalador de rescate y si está utilizando o no el inhalador de mantenimiento. Las pruebas complementarias va a depender pues, de la gravedad de la exacerbación asmática, pero en líneas generales, pues a todos, independientemente de si es leve, moderada o grave, hay que ponerle el pulsi, está claro, para saber la saturación, y después por radiografía de tórax o hemogramas cuando pensamos que hay una sobreinfección, porque no debemos olvidar pues, que las infecciones pues, a veces son causa de exacerbaciones asmáticas, y después pues, otras cosas, pues el electrocardiograma si pensamos que puede haber una arritmia, en fin, y la gasometría arterial, pues en el caso de que haya una desaturación, ¿no? Evaluar la gravedad de la exacerbación es muy importante en el asma en urgencia y sobre todo pues lo más importante va a ser identificar aquellos factores de riesgo, de asma de riesgo vital, ¿no? Pues que son episodios previos de intubación en UCI o ventilación mecánica, que haya tenido hospitalizaciones frecuentes en el año previo debido al asma, múltiples consultas en los servicios de urgencia en el año previo o en los meses previos, pues trastornos psicológicos, psiquiátricos, comorbilidades cardiovasculares, abuso una vez más del beta-2 agonista de acción corta, es decir, de salbutamol, que haya sido una instauración muy súbita de la crisis y pacientes pues, que tienen un asma que no hacen seguimiento en ninguna consulta, en ningún especialista de su enfermedad. ¿De acuerdo?
Estos son los factores que predisponen a tener un asma de riesgo vital. Esta es la reunión, ¿no? Sí, sí. Entonces, la gravedad de la exacerbación asmática podemos dividirla en leve, moderada o grave, o de riesgo vital. O sea, una crisis leve, moderada, grave o de riesgo vital. Y es muy fácil, porque realmente en la crisis leve, pues está claro que la disnea va a ser leve, la frecuencia respiratoria puede estar aumentada, frecuencia cardíaca suele estar normal habitualmente, la saturación suele ser mayor a 95 y el oxígeno y el CO2 suelen estar normales también. Hay otros parámetros, pero los más importantes, por ejemplo, uso de musculatura accesoria, todo esto, pero esto es como muy objetivable, ¿no? En la crisis moderada, pues ya vemos que la frecuencia respiratoria está por encima de 20, suele estar el paciente taquicárdico, la saturación de oxígeno baja por debajo del 95, suele haber una hiposemia y el CO2 pues suele estar por debajo de 80. En la moderada, pues ya la disnea es más moderada, suele haber uso de musculatura accesoria, la frecuencia respiratoria está por encima de 25, hay una taquicardia importante, más de 120, la saturación está por debajo del 90% y hay una insuficiencia respiratoria ya parcial. Y en la crisis de riesgo vital, pues el paciente llega con bajo nivel de conciencia, con respiración agónica o en casi parada cardiorrespiratoria, puede hacer una parada respiratoria. La frecuencia cardíaca pues normalmente suele haber una bradicardia o incluso pararse y la saturación de oxígeno suele estar por debajo del 90% y ya hay una insuficiencia respiratoria hipercápnica, porque recordemos que la crisis grave de asma, de riesgo vital o la parada respiratoria se produce una insuficiencia respiratoria hipercápnica. En resumidas cuentas, la definición de exacerbación grave correspondiente al consenso internacional de la ATS, pues dice que se clasifica como una exacerbación grave pues todo aquel asma que produjera una de las siguientes tres cosas, pues uso de los corticoides orales o incremento temporal en pacientes con un uso estable del corticoide oral, al menos durante 3 días, que haya tenido visita a urgencia o atención a urgencia por su asma y que requieran el uso de corticoides sistémicos y que hayan tenido hospitalizaciones por asma más allá de 24 horas. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de la agudización? Pues está claro que el tratamiento va a ser revertir la obstrucción cuanto antes posible y la hiposemia. En los pacientes previamente diagnosticados, ¿qué vamos a hacer? Revisar su tratamiento actual y prevención de posibles exacerbaciones. En los pacientes no diagnosticados, nuestra misión en urgencias va a ser instaurar después de esa crisis un plan terapéutico y derivar, por supuesto, al especialista adecuado. Entonces, para tratar la exacerbación leve en urgencia, pues una exacerbación leve pues la trataríamos en principio con broncodilatadores. Salbutamol, 2-4 inhalaciones cada 20 minutos durante la primera hora, es decir, 3 tandas de 2-4 inhalaciones de salbutamol. También podemos hacer lo mismo en la terbutalina como opción. Y otra opción, y que casi siempre se hace, la realidad es que casi siempre se hace, no se espera a que se responda solo con el salbutamol, pues es poner corticoides que deberían de ser vía oral, pero que conocemos todos que en la mayoría de los casos por comodidad pues los ponemos intravenosos. Y sería a dosis de 0,5 miligramos por kilo cada 24 horas, con una dosis máxima de 50 miligramos y que mantendríamos después durante 5, 7, 10 días sin necesidad de hacer una reducción progresiva. Y esto es muy importante porque todavía nos queda el concepto antiguo de que había que reducir progresivamente los corticoides para que no haya un empeoramiento, y en realidad no hay necesidad de hacer una reducción progresiva. Y al reducir de forma progresiva lo que hacemos es aumentar el tiempo en el que el paciente está con el corticoide sistémico al efectos secundarios debido al uso excesivo de corticoides. Cuando ya la cosa se complica y es una exacerbación moderada o grave, pues tenemos que tener claro que hay que utilizar oxígeno hasta conseguir una saturación mayor al 90%. Si es embarazada la paciente o si tiene patología cardíaca, nuestro objetivo de saturación de oxígeno debe ser por encima del 95%, porque si no en la embarazada no se consigue
que el oxígeno atraviese de forma adecuada la barrera placentaria y por tanto hay sufrimiento fetal en esa crisis, ¿de acuerdo? Y ya pasaríamos a los broncodilatadores. Pues aquí hay que poner broncodilatadores a todo lo que da. Hay que poner salbutamol, 8 pulsaciones en inhalador por MDI o en cámara cada 10-15 minutos, ¿vale? La terbutalina sigue siendo otra opción, se pone igual, o bien en nebulización continua o intermitente. El bromuro de hipatropio se puede poner conjuntamente con el salbutamol, como ya lo ponemos casi todo, y son igual 4-8 pulsaciones cada 10-15 minutos en inhalador MDI o en cámara, ¿vale? Continuamos y el siguiente paso sería los glucocorticoides sistémicos, se ponen casi todo a la vez, ¿no? Está claro. La prednisona, que sería dosis de 20-40 miligramos cada 12 horas, vía oral, y la hidrocortisona, podemos poner 100-200 miligramos IV y repetirlo hasta cada 6 horas si es preciso. En el caso de que no se haya respondido de forma adecuada a la terapia broncodilatadora, otra de las opciones que tenemos es añadir corticoides inhalados, ¿vale? Serían la fluticasona, 2 pulsaciones de 250 microgramos, o la budesonida, que la podemos poner pues, cada 10-15 minutos, y serían 800 microgramos, eso pues cada 20 minutos si es nebulizada, o cada 10-15 minutos si va por MDI, ¿de acuerdo? ¿Cuándo ponemos el corticoide inhalado? Pues en aquellos pacientes que hayan requerido en crisis previa de poner corticoides inhalados, o en aquellos pacientes que ya de tratamiento de mantenimiento tienen corticoides inhalados a dosis alta o a dosis media, ¿de acuerdo? ¿Y qué otros tratamientos tenemos? Si esto no va bien, ¿qué hacemos? Pues otros tratamientos que tenemos, si ya se convierte en una crisis grave, pues otro tratamiento sería el sulfato de magnesio, que se pone 2 miligramos en dosis única en perfusión a pasar en 20 minutos. El helio, que se utiliza para nebulizar el salbutamol, yo esto nunca lo he usado y tampoco lo he visto usar, pero es otra de las alternativas. Y por supuesto, pues ya si en insuficiencias respiratorias resistentes al tratamiento, pues plantear la ventilación mecánica no invasiva, pero siempre que nos planteemos en una crisis de asma grave, la ventilación mecánica no invasiva, hay que tener mucha vigilancia porque ese paciente puede ser candidato a la intubación, ¿de acuerdo? Esto es el esquema que nosotros tenemos en nuestra urgencia de Virgen de Rocío, en el manual de urgencia de Virgen del Rocío, en el capítulo de asma, pues se hizo este esquema que más o menos recoge todo lo dicho, ¿vale? Habla de una crisis leve con broncodilatadores, con la prednisona, habla de la moderada grave con todo el arsenal terapéutico que hemos hablado, broncodilatadores, bromuro de hipatropio, corticoides, y habla de la crisis de riesgo vital en la que hay que conseguir una oxigenación con una saturación por encima del 93%, broncodilatadores, el magnesio como única dosis, como ya hemos dicho, la ventilación mecánica y todo esto. Es decir, que hasta aquí está muy bien. Y después, entre las 1 y las 3 horas del tratamiento inicial, hay que evaluar la respuesta al tratamiento. Y si hay una buena respuesta a las 1-3 horas, el paciente está asintomático, estable, pues se podría ir de alta con un glucocorticoide inhalado y un broncodilatador de acción prolongada, y con una pauta de corticoides orales durante 5 o 10 días, que vuelvo a repetir que no hace falta un descenso progresivo. Si hay una mala respuesta, al evaluar al paciente entre la 1 y las 3 horas, si sintomático, inestable o la saturación está por debajo del 92%, pues este paciente pues, es candidato a ingreso. Y cuando ingresamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Pues ponemos salbutamol más hipatropio, 2 pulsaciones cada 6-8 horas. La hidrocortisona se puede poner hasta cada 6 horas, dependiendo de la gravedad de la crisis, y la prednisona o la metilprednisolona de 20-40 miligramos cada 12 horas. Preferible vía oral, pero si el paciente pues, está mal, pues no se puede poner vía oral, pues se pone intravenosa y no pasa nada, ¿de acuerdo? O dosis de corticoides equipotentes.
Como tratamiento al alta del servicio de urgencia es importante enseñarle al paciente a evitar los desencadenantes ambientales, es decir, pues esto que hemos hablado, por ejemplo, de los polínicos o pacientes que han tenido una crisis propiciada pues, por exposición a humo, a polen o por exposición a fármacos, o ibuprofeno, aspirina. Evaluar el plan de acción previo a la alta de urgencia, es decir, hay que poner y planificar qué tratamiento le vamos a poner una vez que le demos el alta y revisar pues, la técnica inhalatoria y recomendar un sistema de inhalación adecuado al paciente. La medicación al alta de urgencia debe ser un tratamiento con glucocorticoides orales, 1 miligramo por kilo día de prednisolona o equivalente durante 5 o 7 días. Vuelvo a repetir, no hace falta descenso progresivo. Y, por supuesto, un tratamiento con corticoides inhalados y formoterol, tanto de mantenimiento como de rescate, que es el tratamiento recomendado por la GINA. Otra opción, corticoides inhalados más el broncodilatador de acción larga a dosis alta y el salbutamol de rescate. Pero de mantenimiento siempre tiene que tener un corticoide inhalado. Si ya tomaban corticoides inhalados, hay que aumentar la dosis del corticoide inhalado, es decir, a urgencias no llega ninguna insuficiencia cardíaca que tome 2 seguriles en casa y se vaya de alta con los mismos 2 seguriles. Seguro que se lo aumentamos a 3. Pues esto igual. Si el paciente ya tomaba una dosis de corticoide inhalado, si ha tenido una crisis, hay que aumentarle la dosis del corticoide inhalado. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta cuánto? Hasta un máximo de 1.600 microgramos al día de budesonida o equivalente. ¿Y hasta cuándo? Pues el tratamiento debe aumentarse durante un plazo mínimo de 2 a 4 semanas. Y es muy importante inculcarle al paciente que tiene que hacer el tratamiento ese tiempo a pesar de que ya esté bien y de que haya mejorado, porque si no, vuelve a recaer. En pacientes que ya tienen la dosis máxima de corticoides inhalados, ¿qué hacemos? Pues hay que añadir una triple terapia, es decir, valorar el tratamiento con LAMAs, con tiotropio, como terapia de mantenimiento porque ha demostrado mejorar la función pulmonar del paciente asmático en combinación con un broncodilatador de acción prolongada y corticoide inhalado. Es decir, que cuando ya tengamos la dosis tope de corticoide inhalado, junto con el broncodilatador de acción prolongada, pues tenemos que añadir el LAMA. Si el tratamiento de rescate es con Ventolin o con salbutamol, perdón, el paciente debe saber y debe ser consciente que el uso repetido del salbutamol es un signo de mal control y que por lo tanto tiene que contactar o bien con atención primaria o introducir el inhalador de mantenimiento. Normalmente se suele dar un plan de acción en las consultas para que el paciente sepa qué inhalador tiene que introducir en ese caso. Y por supuesto, pues asociar otro tipo de fármacos, pues dependiendo de si tiene rinitis, porque si estamos viendo que ya tenía una crisis asmática y que viene con congestión nasal, con inyección conjuntival, pues habrá que añadir pues, un corticoide nasal, un antihistamínico, porque recordemos que la vía respiratoria es una vía respiratoria única y que si el paciente está con conjuntivitis, con rinitis, acaba al final con asma y hay que hacer un tratamiento pues, de toda la vía respiratoria. En el momento del alta ha de concertarse una visita con el médico de atención primaria los 7 días siguientes para controlar la evolución de la exacerbación de asma y si se considera adecuado hay que concertar una visita con el especialista en un plazo inferior a un mes. Es decir, el objetivo sería que el especialista lo estuviera viendo en el mes siguiente. ¿Y qué pacientes deben ser derivados al especialista? Es decir, al neumólogo o al alergólogo. Pues aquellos que hayan tenido una exacerbación grave, exacerbaciones reiteradas o frecuentes que precisan de atenciones frecuentes en el servicio de urgencia, estos también serían candidatos. Todo aquel paciente que haya tenido una hospitalización por una exacerbación grave o un episodio de asma de riesgo vital, ese tiene que ser revisado por un neumólogo o un alergólogo. El asma grave no controlada entre exacerbaciones, es decir, un paciente que aunque no esté en exacerbaciones, pues tiene una disnea con esfuerzo mínimo o moderado o que toma corticoides de forma continua y que no tiene seguimiento, pues ese paciente hay que derivarlo también a las consultas. Toda aquella mujer embarazada que debute con asma o que se descompense de su asma o que tenga una crisis de su asma debe ser valorada en las consultas y
por supuesto, todas aquellas exacerbaciones que sean desencadenadas pues, por AINES, por alergenos, que son pues ácaros, polen de olivo, gramínea, alternaria o alérgenos alimentarios, o incluso que cursen con anafilaxia. Todos estos pacientes deben de ser estudiados en el plazo de menos de un mes. Y por supuesto, pues aquellos pacientes que tengan comorbilidades asociadas. Disfunción de cuerdas vocales, pólipos nasal, rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, todos estos pacientes, porque todas estas comorbilidades hacen que el asma tenga un peor control habitualmente y suelen ser pacientes que tienen pues, asma moderados o graves. Por tanto, y ya una vez que nos salimos de la exacerbación, ¿qué aspectos hay que mejorar, en qué aspectos en urgencias podemos ayudar en el diagnóstico y en el control del asma? Pues en urgencias se pueden hacer el diagnóstico de sospecha de asma. No lo vamos a poner un asma como ya asma, porque hay que tener una espirometría y todas esas cosas, pero podemos hacer el diagnóstico de sospecha del asma, porque si hemos visto un paciente que tiene tos, ahogo y pitidos por el pecho, eso es un asma hasta que se demuestre lo contrario. Y es que hasta el 50% de los pacientes ignoran que son asmáticos. Luego estos pacientes se deben remitir a un especialista para estudios de confirmación diagnóstica. El servicio de urgencia es un ambiente estupendo para detectar pacientes que no estén bien controlados, y solo el 10% de los pacientes lo están. Pero sí es muy importante que una vez que se detectan esos pacientes que no están bien controlados, mientras se han visto en las consultas, es misión de la persona que está en urgencia ajustar el tratamiento de mantenimiento. Y esto hay que hacerlo según los escalones que ya hemos visto. Y remitir a su médico de familia o especialista para seguimiento. Y algo donde urgencias tiene un papel clave e importantísimo es en detectar el asma grave no controlada, que afecta a un 3,9% de la población asmática y que muchas veces pues, son pacientes que se han acostumbrado a tomar corticoides orales, que llevan toda la vida tomando corticoides o que se los toman ellos, pues típico que se pone Trigón de Post todas las primaveras, 3 ciclos y no pasa nada. Y todos estos pacientes pues muchas veces no nos llegan a las consultas, o si nos llegaron en su día, pues ahora resulta que como solo se le ofreció corticoides, pues están ya cansados de ese ofrecimiento y no van a las consultas. Estos pacientes hay que derivarlos porque resulta que hay un sobreuso de corticoides orales. Resulta que en España la prevalencia del corticoide oral ha aumentado muchísimo, y es necesario pues, actuar sobre estos pacientes. Y es que resulta que hasta un 93% de los pacientes con asma grave presentan algún efecto secundario debido a los corticoides orales. Los ciclos frecuentes de corticoides orales aumentan el riesgo de efectos secundarios. Y uno de los cambios también más importantes que hace tanto la GINA como la GEMA, ambas dos hacen el cambio, y es que ya no recomiendan en el escalón 5 del tratamiento y en el escalón 6 en la GINA, no recomiendan el corticoide inhalado como primera opción terapéutica, o el corticoide sistémico, perdón, como primera opción terapéutica, sino que primero recomiendan derivar al paciente a una consulta de especialidad, de asma grave, fenotipar a ese paciente y según el fenotipo iniciar un tratamiento biológico. Y solo en el caso de que no respondan a ese tratamiento biológico estarían indicados los glucocorticoides sistémicos. Luego, esto es algo que cambia también en las guías, y como estamos hablando de actualizar las guías, pues ya vemos 3 cambios en las guías. Y este es uno de ellos, y este es muy importante, porque más allá de los corticoides hay otro arsenal de tratamientos biológicos con distintas dianas, pues antirreceptor de IgE, anti-IL5, y que todos reducen la tasa de exacerbaciones, pero es que hasta 2 de ellos, el benralizumab y el mepolizumab, se ha comprobado que reducen de forma objetiva la dosis diaria de corticoides orales en estos pacientes. Y ya para ir terminando, pues os ofrezco, porque como todo esto, como ya he dicho, la medicina tanto en atención primaria como en urgencia es muy difícil, porque considero que hay que saber pues, muchas cosas de muchas enfermedades, pues por si os puede servir de ayuda, hay una herramienta que se llama Refer ID, que habla, pues, son 4 preguntas. En 4 preguntas, pues te dice si más o menos tu paciente que tienes en ese momento delante tuya,
pues tiene que ser o no derivado a la consulta de especialidad. ¿Y qué preguntas va a hacer? Pues son, ¿el paciente ha usado 2 o más ciclos de corticoides sistémicos o como terapia de mantenimiento durante los últimos 12 meses? ¿Ha tenido el paciente 2 o más visitas a urgencias programadas debido al asma en los últimos meses? ¿Alguna vez al paciente ha sido intubado o ingresado en la UCI debido a su asma? ¿Cuántos inhaladores de salbutamol ha usado durante los últimos 12 meses? Volvemos otra vez al indicador del salbutamol. Y es con estas 4 sencillas preguntas, va respondiendo sí, no, y te dice si debes de optimizar el tratamiento y si debes de derivar al especialista. Esto es un poco unos folletos donde viene resumida todo esto y donde vienen las preguntas y donde viene además las preguntas claves en la anamnesis para saber si el paciente ha estado bien controlado o no, que me ha dicho José María que esto os lo va a intentar dejar por las consultas, por si os puede servir de ayuda, pues son en cuanto al control de los síntomas, en cuanto al cumplimiento y en cuanto a técnicas inhalatorias. La verdad es que la aplicación pues está bien. Como conclusiones, debemos evitar, por favor, después de estos 30 minutos, el uso de salbutamol como monoterapia. Ningún paciente se puede ir ya de urgencia de ninguna consulta de atención primaria solo con salbutamol. El tratamiento con corticoides inhalados disminuye el riesgo de exacerbaciones, la gravedad de esta y evita el deterioro de la función pulmonar a largo plazo, y esto es muy importante porque los pacientes asmáticos suelen ser pacientes jóvenes y que si no están bien tratados desde el principio, al final nos encontramos que existe una obstrucción crónica del flujo aéreo. Es cuando se da el síndrome de overlap entre el asma y el EPOC, y sobre todo en aquellos que fuman. Y es muy importante el servicio de urgencias para detectar pacientes con asma grave, no controlado, corticodependiente, que pueden ser candidatos a tratamientos biológicos que van muy bien y que evitan el uso de corticoides y que incluso disminuyen las exacerbaciones y aumentan de forma notable la calidad de vida del paciente, y estos pacientes pues estáis allí en un buen sitio para derivarlos a las consultas de especialidades de asma. Y sin más, pues ya está. Ha terminado la presentación. Pues muchas gracias, Robledo. Me ha parecido súper completa y muy sencilla de seguir, la verdad. Te lo agradezco. Muchas gracias. Deja de compartir pantalla si quieres. Ay, dale, es que no me he dado cuenta, perdón. Deja de, ahora. Muy bien. Ahora. Fantástico, la verdad que sí, fantástico. Muy clarito todo. Bueno, las preguntas las podéis hacer bien vía chat si queréis, o es más fácil, y las vamos poniendo sobre la marcha, o las hacemos si queréis orales, pero orales con todos los que somos creo que va a ser un poquitín lioso. Sí, tanto Javier como yo tenemos el chat abierto de preguntas. Muy bien. ¿Verdad? Estupendo. Pues nada, yo creo que preguntaréis seguro. Robledo, yo quería preguntarte, porque ya, bueno, este tema lo hemos revisado muchas veces y yo creo que hay un problema con por un lado, con los servicios de urgencia, los médicos, que tenemos unas inercias de muchos años que es muy difícil cambiar en cuanto a los tratamientos que ponemos, la forma de administración, y por otro lado, las guías también tienen unas inercias que se van repitiendo muchos años que luego pues no son aplicables en los servicios de urgencia, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente lo del tema de los P-Flow y tal, que quería conocer tu opinión sobre el uso de los P-Flow en urgencias, por un lado. Y luego, por otro lado, ¿qué te parece cómo realmente se maneja en urgencias, ¿no? Porque tengo yo la impresión de que abusamos mucho de los corticoides intravenosos. Incluso de hacer espirometría en urgencia. Yo no sé en otra urgencia, desde luego en nuestra urgencia es como, hombre, ya si haces tú una espirometría o le va a un paciente el P-Flow, pues ya es que yo me quito el sombrero, ¿no? Pero es verdad, el P-Flow es algo que tienen muchos pacientes en su domicilio y ellos sí pueden controlarse con ese P-Flow y saber en qué momento pierden capacidad y por tanto están... Y eso sería un buen... De hecho, nosotros lo utilizamos
para que en ese momento pues incluso puedan, igual que utilizamos el uso del salbutamol, además el excesivo uso de salbutamol para que aumenten su tratamiento de mantenimiento, también utilizamos la caída del P-flow, ¿no? Pero claro, eso, utilizarlo en urgencia, pues el paciente que lo tenga en domicilio y te diga, pues mira, es que además de esto me ha caído ya el P-flow 200 mililitros, pues ese paciente... pero a mí ni me pasa en la consulta ni me ha pasado en urgencias por ahora. O sea, yo si me traen relleno el ACT, que es el Asthma Control Test, que se llama, pues ya me doy, vamos, con un canto en los dientes, por así decirlo. Si no te remiten a los cartoncitos que traen, ¿verdad? Eso. Pero... pregunta, vale, perdón. Sí, sí. Y después, con respecto a lo del corticoide, sí es verdad que creo que hacemos un abuso de los corticoides, que muchas veces en las crisis leves casi que no son necesarios, que deberíamos utilizar ahí más una terapia de broncodilatadora en el momento de la crisis, incluso con corticoides inhalados en ese momento de la crisis, y sobre todo hay que acordarse de que el corticoide se puede dar vía oral, que no hay que ponerlo de forma sistémica, que no sé por qué siempre lo ponemos IV, yo creo que no sé por qué, porque no tiene sentido, porque incluso sale más rápido de la consulta. Si estás, imagínate, en la consulta 2 con 10 pacientes por vez, pues si le pones inhaladores en tu camarita y le das la pastillita, no tiene que esperar al enfermero que te coja vía que te ponga, en fin, que puede ser incluso más rápido. Es verdad que pues, días que el paciente tiene corticoides, ¿no? Correcto. Pregunta por ahí un compañero, una compañera ha preguntado que en las exacerbaciones habías indicado que por qué te inclinas, ¿por el salbutamol o por el formoterol? En las exacerbaciones, ¿estamos hablando de la exacerbación en el área de urgencia o en las exacerbaciones en casa? Estamos hablando de, supongo que teniendo en cuenta el título de la charla, en el área de urgencia. A ver, en el área de urgencia hay que poner un broncodilatador de acción corta, que haga el efecto, da igual usar formoterol que salbutamol, pero el formoterol no lo hay en monoterapia en urgencia, entonces, y tampoco lo hay para ponerlo nebulizado. Entonces, cuando la crisis asmática se produce en urgencia, está claro que lo que hay que hacer es utilizar el salbutamol. Lo que pasa es que el concepto que hemos estado dando aquí es que para evitar esa crisis, lo que hay que utilizar es el formoterol con un corticoide inhalado de rescate para evitar el desarrollo de esa crisis. No sé si he respondido a la pregunta. Creo que sí. También hay una pregunta acerca de la dosis del sulfato de magnesio, supongo. Sí. Que no tenía claro que si estabas hablando de 2 gramos o de 2 miligramos. Son 2 gramos. 2 gramos en perfusión continua, administrar en 20 minutos. Diluido, administrar a pasar en 20 minutos. Muy bien. A mí me ha parecido muy interesante. Yo soy una firme defensora de la vía oral en el uso de los corticoides, que lo único que pasa es que sí que es verdad que yo creo que los pacientes tienen como una cierta dependencia psicológica a que van a la urgencia y les ponen el pinchazo. Sí, yo creo que eso es algo que es, vamos, en atención primaria, en el DECU, en los puntos, vamos, no estoy hablando únicamente de la urgencia de un hospital, sino que también en el paciente que acude a la urgencia o sin cita al centro de salud. Pero bueno, es verdad que, vamos, como farmacóloga puedo confirmar que la vía de absorción oral es exactamente igual que la intravenosa. No que la intramuscular, que la intramuscular tiene una absorción errática, entonces al final ni siquiera, por mucho que ajustes a peso, luego ni siquiera sabes lo que está absorbiendo el paciente. Efectivamente, eso es un dato muy importante, que la mayoría de la gente lo desconoce, y es que estamos dando menos intramuscular que si lo damos oral, o sea que es que no tiene sentido. O sea, el tema sería o darlo oral o darlo intravenoso. La vía intramuscular deberíamos además tiene muchísimas reacciones adversas, como bien has dicho, como la cristalización, que luego forman abscesos, y no sería la primera necrosis que se viera.
Robledo, y una preguntita, que muchas veces tenemos pacientes embarazadas que nos cuesta como un poco de más trabajo tratarlas. Si nos puedes dar una pincelada acerca de cómo tratar a estas pacientes Claro, que vienen sí. a nuestra consulta con Sí. síntomas. La verdad es que me hubiese apetecido poner una diapositiva sobre asma y embarazo, lo que pasa es que se me hacía demasiado ya como extenso, ¿no? Realmente, pues mira, hasta el 20% de las pacientes embarazadas pueden sufrir una crisis y hasta el 6% de este 20% sufren hospitalizaciones por esta crisis, ¿sabes? Por esta crisis. Entonces, es muy importante pues saber tratar a las embarazadas en urgencia. Básicamente, y para que os quedéis con la idea más importante, es que en las embarazadas se puede administrar todos los fármacos de los que hemos hablado en el asma, se pueden administrar. Es decir, se pueden administrar corticoides inhalados. ¿Qué corticoide inhalado tiene un grado de evidencia B en el embarazo? La budesonida. Pero se pueden administrar todos. Los demás tienen un grado de evidencia C. Es decir, en la embarazada podemos utilizar todos los corticoides inhalados, podemos utilizar el formoterol, podemos utilizar el salbutamol, podemos incluso utilizar el montelukast. Si la paciente ya estaba en tratamiento con montelukast, se queda en tratamiento con montelukast, y es que incluso se pueden utilizar tratamientos biológicos como, por ejemplo, el omalizumab, que ya hay un estudio en el que se ha demostrado que es seguro para el niño. Entonces, lo que hay que tener claro en el embarazo es que el hecho de que la madre tenga una crisis y esté mal controlada produce muchas alteraciones, es decir, produce un retraso del crecimiento intrauterino, poliposia fetal, produce parto prematuro, produce un montón de alteraciones que hacen que los efectos indeseables que pueda llegar a tener la medicación que ponemos para el asma, que no los tiene, porque hacen que el balance beneficio-riesgo quede a favor del beneficio. Entonces, como idea general, en una paciente asmática, normalmente lo que hacemos en la consulta es, si está controlada con su tratamiento de mantenimiento, mantenemos lo que tiene. Es decir, imagínense que una paciente que está con budesonida, formoterol, 2 inhalaciones cada 12 horas y una inhalación de rescate cuando tiene una crisis. Esa paciente se queda con su tratamiento si se queda embarazada. Si está con montelukast además, pues se puede quedar con su tratamiento igual. Es decir, la tendencia es a mantener el tratamiento que la tiene controlada antes del embarazo. ¿Que el asma debuta en el embarazo? Pues sin miedo hay que poner tratamiento, porque las consecuencias de no ponerlo son mucho peores a ponerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué no debemos utilizar? Y en cuanto al manejo de la crisis asmática en urgencia, pues si hay que poner corticoides sistémicos, pues hay que ponerlo, pero es que estamos ante una crisis asmática grave, si hay que ponerlo, entonces si hay que ponerlo, hay que ponerlo, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que la embarazada, transmitir, los médicos de atención primaria, los médicos de urgencia y los médicos en las consultas, debemos transmitir a la embarazada que tienen que hacer el tratamiento y que no tienen que suspender el tratamiento, porque en la embarazada la mayoría de las crisis vienen propiciadas porque suspenden el tratamiento por miedo. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Muchas gracias. ¿Alguna preguntilla más? Yo la leemos. Venga, está ahí de Javier. Creo que habría que instruir mejor al paciente y más repetidamente en el uso de los diferentes dispositivos de inhaladores que prescribimos. Creo que el mal uso es una causa muy frecuente de mal control y exacerbación que no siempre consideramos. Totalmente de acuerdo, José Manuel. De hecho, hay una sesión de uso de los diferentes dispositivos que la dará nuestro compañero José María y Ana Pareja Obregón, que es otra compañera del Virgen del Rocío también. Efectivamente. Pero, yo además lo he puesto, que es muy importante instruir al paciente en el uso de los dispositivos y también utilizar, mandarle al paciente el dispositivo adecuado según su capacidad inspiratoria y según todas sus cosas. Pero eso, como ya la lo van a agilidad hablar, de las manos, que también es muy importante. Las personas mayores no son nada que tienen artrosis alguna. Bueno, y que sea intuitivo el dispositivo, todo eso, y que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pero como eso hoy van a hablar José María y Ana, pues yo ahí no me he metido. Bueno. Bueno, pues una cosa, sé que ha habido algunas personas que han tenido algún pequeño problema para unirse a la reunión. Estábamos intentando que quedara constancia porque nos lo piden desde la AXA para poder acreditar los puntos, ¿vale?
Igual que he pasado antes, acabo de pasar un enlace por el chat de la última exposición en YouTube y mañana estará colgada la de hoy. ¿Vale? Robledo, infinitas gracias. Vale, muchas gracias. Ha estado todo yo creo que bastante clarito y creo que la gente, por lo que van diciendo, están contentos con tu exposición. Así que puedes sentirte contenta. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Enhorabuena. Voy a ir la verdad del que sí. militar. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y damos ya cerrada la reunión. Y recordaros que la próxima será el día 25 de mayo. Y en esta ocasión vamos a tratar lo que es diagnóstico por imagen, donde el doctor Álvaro López Barrio se encargará de lo que es radiografía de tórax y el doctor Antonio Márquez se encargará de lo que es eco de tórax, como tal. ¿Algo que añadir, Ángela? No, nada más, que os esperamos. Nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Os esperamos a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas hasta luego. gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós.